estamos en todo tiempo, como dice el Señor, ¿no? A veces estamos en el metro, estamos caminando y estamos orando. Y eso es una oración, ¿no? Y el clamor, pues ya llega a pasar algo más profundo, ¿no? Como, por decir, yo de muy pequeña, yo aprendí a nadar, ¿no? No tuve un maestro, mi maestro fue en la vida. Aprendí a nadar, pero cuando tú nadas y te zambulles, es como, no sé si se emplea esa palabra aquí, zambullir, en mi país decimos zambullir, o será que yo nomás lo digo. Cuando tú te penetras, entras en el agua y en la más profundidad, ya vemos algo más que nadar, ¿no? Ya es como los buzos se profundizan. Yo me acuerdo que yo entraba al agua y luego me gustaba experimentar y veía adentro y abría mis ojos, ¿no? Yo no usaba las gafas como ahora los niños tienen, le compran las gafas para el agua y todo, nada. Yo abría los ojitos ahí y miraba las piedritas ahí tan lindas. Entonces veía algo más, algo nuevo de lo que yo veía afuera. Entonces yo comparaba eso, el clamor, ¿no? La oración es así, todos los días oramos, todos los días, en cada momento nos sentamos a la mesa, estamos orando, nos levantamos, nos acostamos, oramos, ¿no? Pero el clamor ya es algo más profundo, es profundizarte sobre las aguas. Y le puse entonces por este tema. Y vamos a empezar con Éxodo 2:23. Dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. En la Nueva Versión Internacional dice que ellos clamaron, ellos se quejaron, ellos gritaron, ellos se lamentaban a causa de la esclavitud, ¿no? Entonces, aquí, cuando José pasa a la tierra de Egipto, ¿no? Todo el pueblo de Israel fue a Egipto y eran muy bendecidos porque José era la mano derecha del faraón, ¿no? Imagínense que alguien esté aquí a la mano derecha y todos nos vamos bendecidos, un pueblo súper bendecido. Y así fue el pueblo de Israel. Pero pasaron muchas generaciones y el rey murió, dice, ¿no? Y murió el rey y pusieron otro rey y así. Y venían nuevas generaciones. Y la generación nueva se iban apartando de Dios. Ya era como muchos aquí afuera. Todos sabemos que hay un Dios, pero nadie lo conoce de cerca, ¿no? Entonces, sí, yo creo en Dios, yo conozco a Dios. Y era así el pueblo de Israel con la generación, la nueva generación, se iba apartando de Dios, ya se iban viendo a Dios como algo común. Y el nuevo rey que habían elegido, dice aquí en las Escrituras, que ese nuevo rey dijo que el pueblo de Israel se multiplicaba, porque eso era el propósito de Dios, que el pueblo de Israel se multiplique, que multiplicara y llenaran la tierra, ¿no? Entonces se multiplicaba y el rey de Egipto ve y dice, vaya, no vaya a ser que estos, de tantos hijos que tienen, vayan a llenar la tierra de Egipto y se hagan dueños de este lugar. Vamos a redoblarle la servidumbre, vamos a redoblar el trabajo para que ellos cuando lleguen cansados ya no tengan más hijos. Pero así sucesivamente el pueblo de Israel se llenaba de hijos. Y ellos no entendían, y el trabajo era más forzoso, más forzoso. Entonces ellos no encontraban una salida, ellos no veían ya una solución en su vida porque eran esclavos, ¿no? Y un tema de ser esclavo, ¿no? Si siendo empleados nos cuesta, que ganamos un sueldo, imagínense esclavos. Y ellos se habían olvidado de su Dios. Pero yo digo, habrá habido uno que se le enciende la mecha y se acuerda y dice, tenemos nuestro Dios, ¿no? De nuestros padres, vayamos y clamemos a Él. Y así, uno tras otro, yo digo, habrán dicho, no, oye, vamos a clamar si tenemos un Dios. Y clamaron a Dios, dice, con su desesperación, ellos clamaron a Dios. Y ahí dice, y oyó Dios el gemido de ellos. O sea, Dios oyó su queja de ellos, su clamor de ellos. Y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Mira, aquí dice que Dios tenía un pacto con nuestros padres, ¿no? Porque nosotros somos hijos de Abraham por la fe, ¿no? Ellos son nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios dice, cuando ve el clamor de ellos, Dios los reconoce, dice, ay, estos son mis hijos. Y se acuerda del pacto que tuvo con Abraham, Isaac y Jacob. Y al oír Dios, su clamor, ¿qué hizo? Le trajo la libertad, ¿no es cierto?
Y esto, mira familia, yo apenas cuando tenía entre 6 o 7 años, yo me crié en el campo. Y en el campo, ¿cómo se cría la gente? Es muy diferente a la gente que se cría en la ciudad, ¿verdad? El campo está con los animales, el campo, los ríos, y todo el campo era nuestro. Y nosotros nos criábamos así, éramos muchos hermanos. Y cuando yo me doy cuenta, entre 6 o 7 añitos, yo me doy cuenta que yo no percibía el olfato. Y mi madre, claro, obviamente, se dio cuenta que yo no percibía el olor. Y ella me consideraba más que todos mis hermanos. Y ella, al ver eso, yo me daba cuenta que el olfato, tanto como el gusto, para yo alcanzar el gusto en las comidas, yo tenía que hacer un esfuerzo, ¿vale? Pero el olfato era nulo. Y por esa causa mi madre me excluyó de la cocina. Yo nunca entré a la cocina, mi madre nunca me permitió entrar a la cocina porque me veía como alguien especial, que yo no podía. A mí me tenían que servir la comida. Pero yo me gustaba trabajar en el campo, trabajaba en comercio, me encantaba desde pequeña, ¿vale? Les cuento esto para que podamos entender un poco el mensaje a lo que nos está hablando aquí el Señor, ¿vale? Y yo en el campo, a mí no me interesó, porque yo sentía que a mí no me hacía falta, porque en el campo, pues, ¿a quién le importa, no? Si encima no entro a la cocina. Pero hubo un tiempo en que yo ya viajo a otro país. Me voy a la ciudad al país de Chile, y ahí fue donde yo empecé a sentir que a mí me hacía falta el olfato. A mi madre nunca se le cruzó en la mente de decir, oh, voy a ver qué le pasa a esta niña y voy a llevarle a un médico. ¿No? En el campo te crías como puedas. Entonces en Chile yo entro a trabajar en un trabajo y mi primer trabajo, me acuerdo que mis jefes se fueron de vacaciones a la playa, que ya era la playa 2 horas de camino, iban y venían. Y cuando ellos vuelven, me dicen, Ana, abre todas las ventanas porque el gas se está escapando, el gas natural de la casa se escapaba. Y yo, inocente, digo, ay, perdona, no me di cuenta. Mira, tan inocente. Y me dice ella, pero ¿cómo que no te das cuenta? Es que acaso no hueles. Y ahí yo entro en razón. Y digo, es cierto, yo no huelo. Pero nadie se daba cuenta. Y así yo pasaba muchos años. Así, yo callando. Solamente yo y Dios sabía mi secreto. Y así pasaba muchas vergüenzas. De ahí me traslado a Argentina. En Argentina ya yo empiezo a relacionarme con otro tipo de gente. Ya entraba al mundo de la sociedad y empezaba a tener contacto con todo tipo de personas. Y yo me daba cuenta que ya me hacía más me hacía falta el olfato. Pero nadie se enteraba. Pero yo dije un día, el día que tengo dinero me voy a ir a un mejor médico y voy a ir a verme, que me opere y yo voy a tener olfato como todo, porque ignoraba totalmente, no extrañaba, pero yo decía, ¿cómo será oler? Yo no olía ni lo bueno ni lo malo, ¿vale? Entonces, pues efectivamente me voy al médico y le cuento al doctor y le digo que si no huelo, doctor, y yo quiero sentir este olor. Y me dice, ¿has sufrido algún accidente alguna vez? Le digo, que yo recuerde, no. Lo único que me acuerdo es que yo me caí de un árbol, le digo, porque en el campo solíamos tener el columpio y a mí me encantaba la adrenalina. Y digo, más alto, y más alto, se rompe la cuerda y yo vuelo para atrás en la pared. Y me doy cuenta, ahí es donde yo me golpeo, desde la cabeza toda hasta la columna. Pero no me di cuenta. Y el médico me dice, bueno, quizás por ese golpe tú hayas perdido el olfato, porque todo lo que está aquí en la cabeza están conectados, ¿vale? Si tú pierdes el olfato puedes perder la vista, puedes perder el oído, lo que sea. Y le digo, doctor, ¿y me pueden operar? Yo quiero que me haga una operación. Claro que sí, te puedo hacer una operación, me dice, pero es riesgoso. Puedes quedar bien, como puedes quedar peor de lo que estás ahora. ¿Cómo te has manejado hasta ahora?, me dice. Bien, doctor, siempre he usado el sexto sentido, le digo. Pues nada, o quieres quedar peor, quieres correr el riesgo de una operación, yo te mando a hacer una operación. Y le digo, no, doctor, prefiero quedarme así. Claro, puedes quedarte así usando tu sexto sentido, me dice.
Pues nada, me quedé con el sexto sentido, ¿vale? Y me voy prácticamente, el médico ya desahuciado. No hay remedio para mí y yo me quedaré así y me salí convencida de eso, ¿vale? Pero un día me toca vivir en la casa de una cuñada, allá en Argentina. Y como yo no solía cocinar en casa, pero siempre sabía tener una leche en la nevera para el día que yo descanso y me da ganas de tomar desayuno en casa. Y ese día, un domingo, dije, ay, voy a tomar desayuno en casa. Y mi cuñada me dice, ah, vale, pues tomemos el desayuno. Y yo me siento a la mesa y me sirvo la leche. Y cuando yo tomaba la leche, me tomaba un cafecito con leche, ella me miraba así de reojo, me miraba y me miraba y me miraba. Y yo decía, ¿qué tanto me mira? Y me puso como nerviosa. Y uso el sexto sentido. Y hago un esfuerzo en mi paladar. Y la leche veo que no era igual como la que tomaba siempre. Pero por el sexto sentido nada más le digo, ay, me parece que esta leche está malograda. No lo voy a tomar. Ya me había tragado como la mitad de la taza. Y mi cuñada me dice, ay, es que ayer quise probarlo y estaba malogrado. Cuando me dijo esa palabra, familia, para mí era como que me hubieran metido un cuchillo aquí en el alma. Porque era mi cuñada. Ella sabía que la leche estaba malograda. Y yo dije, ¿por qué no me dijo? Me vio que me tomaba la leche. ¿Por qué no me lo dijo? Me quedé con ese cuchillo, con una daga aquí en el corazón. Y era domingo y ella se estaba listando para irse a la iglesia. Mira, era un alma que yo había ganado para Cristo. Y me llevo tan decepción. Y que me quedé clavado con ese cuchillo, decía yo, porque si yo quitaba esa daga, le decía sus 4 cosas. Y quizás con mi palabra lo hubiera matado, ¿saben? Y yo me contuve y dije, y me dolió tanto. No me hubiera dolido, quizás hubiera sido el amigo, o el compañero de trabajo, o el vecino. Pero era mi familia, la que me había visto crecer. A ella, yo junto a ella crecí, me conocía. Sabía que yo no tenía ese olfato, pero quizás con los años se habrá olvidado, no lo sé, pero lo que más me dolió lo que ella me dijo. Me quedé con la daga puesta hasta que ella se vaya. No aguantaba, pero me quedé así disimulando y ella se va. Pasaron 10 minutitos y se va. Una vez que ella se fue, familia, yo caí rendida al suelo. Entré al Señor, a la presencia de Dios. Y yo clamé y lloré tanto ese día, lloré tanto, familia, que yo no pedía a Dios que me haga un milagro, ¿saben? Solamente yo quería su consuelo. Y le dije a Dios, Señor, ¿por qué has permitido esto? Me digo, ¿por qué has permitido estas cosas en mi vida, Señor? No dijiste que tú ibas a caminar delante de mí, ibas a estar delante de mí y que me ibas a proteger y me ibas a guardar. Tantas promesas le recordé al Señor, pero yo lloraba en el suelo, lloraba y lloraba. Y le digo, Señor, ¿por qué yo? Porque el Señor dice que tú eres un Dios perfecto, un Dios que todo lo ha hecho a la perfección. Has creado a la humanidad a imagen y semejanza, y más a la mujer, Señor. Lo has creado con tanta delicadeza, pero ¿por qué a mí no me has hecho completo? Yo le pregunté eso a Dios. ¿Por qué a mí no, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué tengo 3? Si todos tienen 5 sentidos y yo solo 3, ¿por qué? Y le reclamé, pero yo estaba postrada en el suelo, como en el dibujo que está aquí. La mujer está de rodillas en el suelo, no sabe si está llorando o cuál sería su dolor, pero mi dolor era eso. Y le reclamé a Dios, le dije, Señor, algo harás en mi vida, Padre, porque yo no aguanto más. Tengo esta daga, Señor, si yo saco esta daga de mi corazón, Señor, de mi alma, Señor, yo voy a sangrar y moriré. Eso fue mi palabra. Quité la daga y lloré delante de Dios y solo le dije, Señor, sana esta herida, porque he sido dañada, he sido ofendida, he sido avergonzada, Señor. Delante de ti me he avergonzado, le dije. Y lloré tanto, familia. Ese día, efectivamente, yo recibí un consuelo. El Señor, el Espíritu Santo, vino sobre mí, enjugó mis lágrimas y yo salí totalmente renovada de ese lugar. Pasaron como 2 meses, viajo a Perú, a mi país. Y allá en mi país siempre hay baños públicos, ¿no? Y me da ganas de ir al baño y digo, pues voy a ir al baño, pero
no me gustaba ir al baño público. Dije, ay, me voy a ir a Cielito. Cielito era una cafetería, pastelería bien nombrada ya. Y dije, voy a ir a Cielito. Y estoy yendo a Cielito. Cuando yo estoy caminando a Cielito, así estoy yendo y hay un pasaje, cuando yo estoy caminando hay un pasaje que se llama la pirámide. Pero ahí al fondo de la pirámide, ahí había un baño público. Yo paso mirando la pirámide y voy. Y aquí me detiene el Espíritu Santo. Y me dice, vete a la pirámide. Y yo le digo, no, Señor, me voy a Cielito. No, a la pirámide. Ah, no, me voy a Cielito, que es más limpio. No, a la pirámide. Me manda a la pirámide. Y yo, obediente al Señor, me doy la vuelta y me meto a la pirámide. Llego a la pirámide y le digo, una entrada al baño. Estoy sacando mi moneda y de repente siento un olor. Y le digo a la chica, oiga, ¿qué huele aquí? Le digo. Y me dice, ay, perdón, es que el baño se ha atorado y está mal olor. Y yo le digo, no, pero hay algo más que huele aquí. Y me dice, ay, es que hemos echado lavandina, o sea, el cloro, para desinfectar. Y cuando ella me está respondiendo, yo entro en conciencia y digo, ¿qué he preguntado? He olido, digo yo, ¿no? He olido, digo. Y de repente me quedo así, he olido y me quedo así. Y la chica me dice, perdón, ¿me vas a entrar al baño? Y yo le digo, no, gracias. Y me voy. Pero ese día yo salí de ese lugar alabando y agradeciendo a Dios. Y dije, Señor, he olido, caminé, he olido. Y me acuerdo que en ese lugar de la pirámide había muchos comerciantes que me conocían y me dicen, hola Anita, has llegado, hola Anita. Yo no saludé a nadie, yo pasé hola y he olido y me fui a casa a cantarle, a darle gracias a Dios porque yo había olido. Y le dije, Señor, he olido. Y quería oler todo. Yo cogía una cosa, cogía otra cosa y quería oler. Y de repente no olía nada. Y digo, ¿qué pasa? Pero si yo olí. Y así sucesivamente, familia. Yo di tantas gracias a Dios. Y digo, Señor, me acuerdo que en su momento de clamor, le dije, Dios, ¿cuál es mi pecado? ¿Por qué, Señor, has permitido tantos años, más de 30 años, Señor, sin oler? Seguramente como estoy en pecado, el Señor no me ha concedido este deseo. Decía yo, no, me culpaba que porque era pecadora. Pero familia, hay algo muy importante que nos dice en el libro de Juan, que esto me hizo despertar. Porque un día una señora me dice, yo le digo, ay hermana, ¿sabes qué? Hay cosas que yo no huelo y hay cosas que huelo. El Señor me devolvió el olfato, pero como yo ando en pecado, quizás el Señor me lo ha quitado. Y me dice un día una señora tan sabia y enviada por Dios y me dice, no digas eso, muchacha. Lo que Dios te ha dado, Él te lo da completo, Él no te lo da a medias. Tú crees que Dios te ha dado y la obra que Él ha empezado en ti, Él lo va a perfeccionar día a día hasta el día de su venida. Cuando dijo esa palabra yo lo atesoré en mi corazón. Y resulta que cuando aquí ya viene Juan, el libro de Juan, ponme por favor. Dicen, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Y Jesús le responde. Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Jesús le dice, cuando los discípulos, siendo sus discípulos, ellos creían, y claro que existe la maldición, ¿no? Que se va generacionando entre los hijos y los hijos de sus hijos. Pero aquí Jesús le dice, no es que estos pecaron, ni sus padres. No sean tontos, muchachos. No sean torpes, no sean necios, cabezotas. Dense cuenta que esto es para que la obra de Dios se manifieste en él. Era necesario que estas cosas pasaran para que la obra de Dios se manifieste. Era necesario que yo más de 30 años esté sin olfato para que el poder de Dios se manifieste en mí. Era necesario que mi cuñada era el que me tenía que humillar para que la obra de Dios se manifieste en mi vida. Porque si hubiera sido el amigo, el vecino, no le hubiera tomado importancia. Y yo nunca hubiera doblado mis rodillas a clamar a Dios. Pero todo es un propósito. Aquí el Señor dice, no seas cabezota. No pienses que todo es maldición y maldición y maldición y pecado. No. Es necesario que estas cosas pasen. Es necesario que estas cosas sucedan
para que el poder de Dios se manifieste en mí. Y esto yo entendí, familia, y era necesario, familia, que yo pasara 30 años, o más de 30 años, sin saber lo que era oler. Cuando yo empecé a oler, nunca en mi vida se había echado un perfume. Es una vergüenza decirlo, ¿sabe? Pero es necesario que lo cuente. Yo jamás, y mi madre era muy vanidosa y decía siempre, una mujercita tiene que andar bien perfumada. Y yo ni sabía cómo era un perfume. Y nunca usaba perfume. Nunca usaba perfume. Pero cuando Dios me devolvió el olfato, para mí era un milagro extraordinario. Era introducirme sobre las aguas y ver lo que hay allá adentro. Ese es un clamor muy diferente a la oración, porque oramos todos, familia. Pero quizás hay una daga en el corazón de cada uno de nosotros. Yo no sé cuál es esa daga que tienen clavado y dicen, si yo quito esto, me amargaré la vida, y se lo tienen ahí clavado. Pero no es necesario que lo tengan ahí clavado. Es muy importante quitar esa daga delante de Dios, y Dios va a hacer un milagro en cada uno de nosotros, familia. Dios es un Dios perfecto. Dios es un Dios generoso, porque Él te va a dar más de lo que tú le pides. Yo no le pedí un milagro, yo no le pedí el olfato, porque yo había creído en la voz del médico. Estaba en lo natural, porque el médico es médico, él te da la respuesta y tú sales convencida de lo que dice el médico. Yo nunca me imaginé que Dios estaba viendo mi dolor. Yo nunca pensé que al doblar mis rodillas, Dios se había visto desde los cielos y se había acordado del pacto que tuvo con nuestros antepasados, nuestros padres, con Abraham, Isaac y Jacob, con nuestro Dios de nuestros padres. Y ese mismo Dios de ellos que eran, es nuestro Dios. Él se acordó, me vio ahí postrada y se acordó de ese pacto. Y Dios tiene un pacto con todos nosotros, familia. Lo único que tenemos que hacer es entrar al lugar santísimo, donde está la presencia de Dios. Cuando entraban antiguamente los hijos de Israel, entraban al tabernáculo, ahí estaba el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, que estaba el arca del pacto. Y solamente un sacerdote entraba ahí, no entraban más. Estaba el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo era un sacerdote que se consagraba una vez por año y no podía entrar nadie más. Ese sacerdote tenía que consagrarse un año entero para que pueda entrar a la presencia de Dios y llevar todas las peticiones y todas las cargas del pueblo y presentarlo a Dios. Y ahí estaba el arca del pacto y el libro de la ley. Ahí había un pacto. Delante de la presencia de Dios hay un pacto, familia. Y eso es lo que yo quiero hacerles entender, que si tú entras al lugar santísimo, que gracias a Jesucristo, ya ese lugar santísimo, cuando Cristo estiró los brazos y ahí cerró sus ojos y dio su último suspiro, dice que el velo se rasgó del templo y todos tenemos entrada libre al trono celestial. Ya no hay más condenación para nosotros, podemos entrar al trono celestial y ahí es donde nosotros entramos libremente gracias a Jesucristo. Si tienen un pecado o creen que hay un pecado en su vida, familia, no hay más condenación. Tenemos libre entrada al trono celestial y podemos clamar a Dios, podemos pedir a Dios con libertad. Él puede hacer un milagro en ustedes como lo ha hecho conmigo.